Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama Today Song y son los Foo Fighters para comenzar este programa. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes aquí en Real. Así se llama el espacio. La estación se llama Radio Real, radio-real.com. Ahí nos pueden escuchar. Radio-real.com, claro, música, tuning radio a través de todos los dispositivos Alexa, a través de Radio Garden. Hay unas formas, muchas formas que pueden sintonizarnos y me da mucho gusto que así sea. Se los digo de corazón, ya en la próxima semana hacemos un repaso de dónde y quiénes. Si les parece, la próxima semana hacemos un repaso de dónde y quiénes, si me lo permiten. Esta mañana en la conferencia de prensa matutina anunciaron cómo van a ser las eliminatorias de México Canta, pero en realidad el México Canta que está esperando México es que se llevará a cabo el día de hoy en una corte en Chicago, en donde hablará Ovidio Guzmán López. Se declarará culpable, dirá que cooperará con las autoridades de los Estados Unidos para ver las complicidades que hay entre políticos del pasado y del presente en el trasiego de drogas entre México y los Estados Unidos. Se le preguntó esta mañana a la presidenta Sheinbaum y trató de desviar la atención hablando, sí, del chocolate bienestar. No le salió muy bien que digamos, pero pudo decir algunas cosas sobre lo que piensa de esta audiencia de Ovidio Guzmán allá en los Estados Unidos en una corte en Chicago. Escuchemos a la presidenta y desarrollamos, si me lo permiten. La oposición ha manejado esto para decir, no, pues que espera. La oposición va a decir cualquier cosa. Ayer no vieron cómo se pusieron de molestos con el chocolate. No, bueno. Un chocolate que es el que más cacao tiene de todos los chocolates que se venden en el mercado. Hoy hasta, ¿cómo va a combatir la obesidad y va a producir chocolates? Tiene que ver con el abuso del consumo del azúcar. La obesidad no es que esté prohibido consumir chocolates. Primero. Y segundo, es un programa para apoyar a los campesinos pobres de México. Eso es lo que más les molesta. Si hay programas de bienestar, les molesta. Si hay apoyo para la producción de campesinos pobres, para comprarles a precio justo el cacao que se transforme y que se pueda vender en barra de chocolate para las tiendas del bienestar, les molesta. Les molesta que haya políticas para los pobres. Les molesta que por el bien de todos primero los pobres. Ellos creen que si se apoya arriba algún día va a llegar abajo. Eso es lo que en el fondo les molesta tanto. Entonces, es un programa extraordinario y lo está llevando de manera ejemplar María Luisa Albores. Se apoya a los campesinos pobres, pequeños propietarios de Tabasco que producen cacao. Ellos mismos lo transforman para poder vender la semilla seca. Se transforma en chocolate con alto contenido de cacao, 50%. Busquen cuántos chocolates que hay en el mercado tienen 50% de cacao. Que no tenga conservadores. Y después se vende en las tiendas del bienestar, en las 25,000 tiendas del bienestar, como mercado justo. Bueno, ¿por qué les molesta tanto? Pues porque estamos apoyando a quien menos tiene. Entonces, unas exageraciones de que ahora y la obesidad y la... En fin, de igual manera, lo que digamos les va a molestar. Lo que buscan pues es, y tienen derecho, no digo que no, pero bueno, que le suban el nivel a su crítica, la verdad, porque sí es muy lamentable. Y sobre el juicio de esta persona, es el juicio de esta persona. Lo que nosotros decimos es más bien los criterios que se están dando. Y la falta de coherencia en la política de allá, al nombrar terroristas
a las organizaciones de la delincuencia organizada. Todo lo demás pues, es parte de un juicio que se lleva. Miren ustedes, voy a dejarlo del chocolate a un lado porque vale la pena retomarlo más adelante en este programa. Pero me voy a quedar con esto último. Pareciera que una y otra vez intentan distraer la atención con estas historias de los Estados Unidos no negocian con terroristas. No negocian con terroristas cuando hay una situación de chantaje, de presión por parte de los terroristas. Se negocia con delincuentes para sacar información por el bien común. En este caso, lo que intentaría el gobierno de Estados Unidos, como lo ha intentado el gobierno de México con los famosos criterios de oportunidad, es sacar información de Ovidio y de Joaquín Guzmán López para entender de una vez por todas cómo es el trasiego de droga entre México y los Estados Unidos, en dónde se está lavando dinero, las estrategias y mecanismos para este lavado de dinero y qué contubernio hay por parte de autoridades menores, medianas y mayores. ¿Existe tal? Para entonces comenzar efectivamente a revisar cuál es el entramado. Este tipo de trasiegos de droga que se van replicando a otro tipo de crímenes, como ya lo hemos platicado. Y así como está negociando con Ovidio y con Joaquín Guzmán López, que a propósito, el día de ayer se supo que la audiencia de Joaquín Guzmán López se va a posponer. Iba a ser el día de hoy, la pospusieron hasta el 15 de septiembre. Miren, otro que va a dar el grito. Uno va a estar en México, canta, y otro va a dar el grito. Se cumplió apenas antier 10 meses de el secuestro, colaboración, captura, ustedes decidan cómo decirlo, del Mayo Zambada, que es parte importante de este entramado. El Mayo, los Chapitos, por supuesto, a quienes no han podido apresar, que son los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, y aquellos que vienen desde hace muchas décadas, como Rafael Caro Quintero, que ya se encuentra en los Estados Unidos. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum esta mañana sobre, ¿sí?, casi el año de lo de Sinaloa y el juicio que se desarrollará en Chicago contra Joaquín y Ovidio Guzmán López. Aquí la presidenta Sheinbaum. Sí, sobre todo el Departamento de Justicia con la Fiscalía General de la República. Es muy importante que se dé la información por parte del Departamento de Justicia, porque ellos al abrir la investigación y las órdenes en Estados Unidos, pues tienen que tener toda la información. Entonces el fiscal está solicitando toda la información relacionada con este caso y la ha estado solicitando. Entonces sí, nosotros igual en privado, en público, tiene que aclararse cómo fue esta detención. ¿Cree que estos atrasos que se están haciendo de Ovidio y de Joaquín, uno para hoy, ahora el otro va a ser para el 15 de septiembre, sea parte de ello, de que se va a cumplir ya un año y se está atrasando esto? ¿Qué opinión le da usted? No, digamos, son los tiempos. No sé si el Departamento de Justicia o los jueces que están llevando estos casos hayan considerado este tema de los tiempos. No tengo, o sea, no llega hasta allá la información que nosotros tenemos. Tiene que ver con los propios tiempos del juicio en los Estados Unidos y las características de la justicia de Estados Unidos, de cómo se aplaza, etcétera, etcétera. Ahora, debe quedar muy claro que nosotros no los defendemos. O sea, lo que nosotros queremos es la aclaración. Pero no defendemos a ningún miembro de la delincuencia organizada, jamás, al contrario. Hacemos nuestro trabajo para las detenciones que tengan que ser y la disminución de la violencia en nuestro país. Pero tiene que quedar claro para beneficio de la relación y además por lo que esto significó para Sinaloa en particular. Sí. Presidenta, con este cierre de la frontera. Cuando hablan de lo que significó a Sinaloa es efectivamente el descontrol que existe en el estado desde la captura, detención o secuestro del Mayo Zambada. Solo que habría que recordar que Sinaloa vivía una pax narca en donde se dejaba hacer y pasar a estos grupos de la delincuencia organizada porque querían vivir en esa simulación de la que era partícipe el gobierno federal, y para muestra
la cantidad enorme de veces que visitó Andrés Manuel López Obrador, saludando inclusive a familiares de estos narcotraficantes, creyendo con eso que se normalizaba y que todo era tranquilo hasta que estalló la bomba. ¿Por qué? Porque hubo alguien que decidió que no era normal. Y creo que eso es lo fundamental que tendríamos que entender. No es normal que las autoridades digan que es normal que exista el narcotráfico y que desde la tribuna de Palacio Nacional digan para lo que terminó siendo para Sinaloa. No. Sinaloa vive una situación de inseguridad y de caos y de zozobra a partir del crecimiento de las bandas criminales con el auspicio, indiferencia o complicidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Hagan lo que quieran mientras no hagan mucho muerto en la calle. Y cuando hubo mucho muerto en la calle, le echan la culpa a los Estados Unidos, que dice, gracias a ese tipo de política en donde dejan hacer lo que se les pega la gana a las bandas criminales y que sigan produciendo droga, estamos llenos de adictos de fentanilo. Que porque no hay una política pública adecuada en los Estados Unidos, muy probablemente, pero también porque el mercado está lleno de sustancia que llega de parte de México y que se producía en Sinaloa, aunque el presidente López Obrador en su época decía una y otra vez que no. Todo esto que estamos diciendo, si solo afectara la relación de seguridad y comercial entre México y los Estados Unidos, pues sería un tema secundario. En realidad va un poco más allá. El día de ayer hubo 65 muertos en México. 6 en Baja California, 2 en Chihuahua, 5 en el Estado de México, 6 en Jalisco. Son cifras preliminares, así se les dice. El problema de estas cifras preliminares es que no le ponemos la dimensión cuando son seres humanos. Voy a leer una publicación de Facebook de Charlie Saucedo. Tragedia en San Cristóbal de la Barranca, relacionada con búsqueda de indicios hoy en Tezistán, en la colonia El Caracol. Asesinan a 4 integrantes de una familia. Un menor logró escapar y pedir ayuda. La violencia volvió a golpear a una comunidad de Jalisco. 4 integrantes de una familia, 2 adultos y 2 menores, fueron encontrados sin vida dentro de un predio en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. Todos presentaban impactos de bala. Un 5º integrante, un niño de 9 años, logró huir del lugar y llegar hasta el Coto Nubes para pedir auxilio. Según información confirmada por el medio Mega Noticias, el pequeño caminó herido hasta la carretera Colotlán, donde logró pedir ayuda. Fue una psicóloga del municipio quien le brindó contención inicial mientras las autoridades llegaban al sitio. Alguien con quien compartí esto me mandó un mensaje que tiene toda la razón. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que las autoridades despierten? ¿Cuántos muertos más se necesitan y cuántos desaparecidos para que la sociedad diga que esto que les acabo de leer es inaceptable? Que no tiene que ver con que nos expliquen cómo. No tiene que ver con negocian con terroristas. No tiene que ver con nos molesta porque no tienen pruebas para acusarnos. Tiene que ver con que día con día decenas de mexicanos son asesinados por las matanzas, por las reorganizaciones y por supuesto por las luchas del crimen organizado. Eso que no escuchan ustedes en las mañaneras porque prefieren perder el tiempo defendiéndose de si alguien en la oposición habló bien o mal de su propuesta de vender chocolate. Chocolate que se produce en Tabasco. Sí, el cacao se puede producir en Chiapas, en Oaxaca. ¿Dónde es en donde se procesa para hacer estas barras de chocolate? De 50% cacao y 35% azúcar. Ellos mismos dijeron que no se tenía que tomar ningún tipo de golosina que tuviera 2 o más sellos. Hay presentaciones de este chocolate Bienestar que tienen 3. Ahora resulta que no es tan malo. Me gustaría hacer hincapié. Nosotros estamos saliendo con 3 sellos y nos han comentado mucho por qué el sello en este sentido de la parte de grasas. Justo estamos con ese sello porque si un producto saludable como el aguacate tuviera un proceso, tendría que salir con el sello de grasas. Y son grasas buenas el aguacate, y todas y todos lo sabemos. En el caso de nuestro chocolate, lo que está trayendo es
la grasa de la manteca del cacao. Por eso hacía mucho hincapié en todas las bondades que tiene esta bendita manteca de cacao. Muchos lo que hacen es extraer la manteca de cacao y recordarles que cuando se tiene manteca de cacao se ocupa para confitería fina, o sea, es más cara, y también para todo lo que son cosméticos. Y lo que hacemos nosotros no es descremarlo, es dejarle la manteca del cacao, porque estamos teniendo con algo natural que viene directamente del cacao aditamentos como vitamina D. Entonces, en este planteamiento para nosotros sí era muy importante pues que saliera nuestro producto con lo bueno que tiene el cacao. Ajá, y eso mismo podrían decir todas las demás dulceras. Solo que ellas no tienen una plataforma como esta para poder explicar al público por qué su producto es bueno en comparación a otro, como lo hizo ayer la secretaria Albores y lo hizo esta mañana la presidenta Sheinbaum. Y este ejemplo del chocolate, trasládenlo a su estrategia de seguridad. Este ejemplo del chocolate, trasládenlo a su estrategia de salud. Este ejemplo del chocolate, trasládenlo a sus conflictos, múltiples conflictos que tienen todos los días con distintos personajes de la vida política nacional. Ellos son los buenos, los otros son los malos. Y son los malos, pues porque alguien dijo que tendrían que ser los malos. Aunque la evidencia diga que chance no son tan malos los críticos, ni tan buenos los funcionarios públicos. Esta mañana, el periodista Raimundo Rivapalacio publicó esta columna en el periódico El Financiero. Hugo López-Gatell, que enfrenta acusaciones penales en México por el manejo de la pandemia de COVID-19, está a punto de tomar el avión que lo lleve a Ginebra. La presidenta Sheinbaum le inventó un puesto y lo enviará como enlace de representación de México en los organismos técnicos de las Naciones Unidas ante la Organización Mundial de la Salud. No debe hacerlo. Nueva información sobre su gestión como zar del coronavirus demuestra un sabotaje sistemático para evitar que llegaran con celeridad a México las dosis contra el virus. El probable resultado, la cuarta ola de coronavirus que produjo que casi 1 de cada 2 mexicanos estuvieran infectados. Y lo que hace Rivapalacio es hacer un recuento de las trabas que hizo López-Gatell para evitar que llegaran las vacunas de COVID-19 de Pfizer, Moderna y CanSino a México. El pleito que tuvo en ese momento Marta Delgado y Marcelo Ebrard, que eran funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en contra de López-Gatell, que se negaba por una cuestión dogmática, no científica, a que se administraran las vacunas en México. Pleito que siguió inclusive la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en contra de Hugo López-Gatell. La entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México se enfrentó con él en el gabinete y persuadió a López Obrador que su estrategia era equívoca. Con sus negativos creciendo, lo cometieron a esconder de la opinión pública. Acaba Rivapalacio. López-Gatell, que se ganó el mote de Doctor Muerte, estaba en el ostracismo hasta que lo revivió la presidenta con el nombramiento en Ginebra, que provocó fuertes críticas. No pagar esos costos y bajarlo del avión, que le granjeará aplausos y reconocimientos. ¿Recuerdan ustedes que en el 2020 y parte de 2021 nos vendieron que López-Gatell era el rockstar de la medicina en México? Cuando salió Javier Alatorre a decir que no le hicieran caso a las cifras de López-Gatell, el gobierno se le vino encima. Las granjas de Jesús Ramírez se le vinieron encima, hasta que tuvo que detenerlas Andrés Manuel López Obrador, diciendo que se había equivocado Alatorre. Y no se equivocó Alatorre. El ejemplo es lo que se vivieron los meses subsecuentes de 2020 y de 2021, y el descrédito que tiene hoy López-Gatell. Y es ahí en donde los medios de comunicación, una y otra vez, tienen que hacer énfasis en lo mal que están las cosas. En esta historia, en donde una y otra vez el gobierno no nos dice todo. La primera plana del periódico Reforma del día de hoy tiene una nota de Mario López sobre un webinar que se hizo por parte del ITAM y en donde estuvo Francisco Barnés de Castro, un experto en cuestiones energéticas y específicamente del petróleo. Según las declaraciones de Barnés, todo lo que se robaron de Huachicol durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, todo lo que se robaron de Huachicol durante el sexenio de López Obrador, hubiera pagado la deuda de Pemex con sus proveedores o hubiera pagado la refinería de Dos Bocas. 24,800 millones de dólares. 24,800
$800 millones. Es lo que se robaron, según los cálculos de este experto, por el huachicol en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿En serio nadie se dio cuenta? Nadie se dio cuenta de las refinerías clandestinas, de los buquetanques, de los tanques en los trenes, de los vagones gigantescos. ¿Nadie se dio cuenta? ¿O alguien lo solapó? Y así se entenderían por qué ciertos amigos estaban en ciertos puestos de cierta paraestatal. Solo que esos amigos ahora están en el Instituto de Vivienda. Y eso es lo que no se quiere que se diga, que la gente abra los ojos, abran más los ojos, diría Alberto Lujambio, de este tipo de fraudes, de este tipo de corruptelas, de este tipo de anormalidades. Tenemos la anormalidad en la cual se les hacía muy normal que hubiera un estado, Sinaloa, como otros más en el país, controlados por un cártel y que de esa manera no hubiera violencia. No importaba que fueran unos delincuentes. Lo que importaba es que tuvieran una pax narca. Y se les hacía muy normal que aparecieran buques tanques y aparecieran estos vagones llenos, más de 100 vagones, más de 120 vagones llenos de combustible. ¿Ustedes creen que el decomiso de hace unos días en Coahuila fue el primero? ¿O el decomiso que se hizo en Tamaulipas también del buquetanque con 10 millones de litros de combustible fue el primero? Claro que no. Y era una forma con la cual lavaban dinero, vendían combustible, eran corruptos. Habló sobre el huachicol esta mañana Claudia Sheinbaum. Pues creo que no. Disculparán ustedes, pero el audio no está de forma adecuada. Les ofrezco una enorme disculpa. Me hubiera encantado ponerles el audio de Claudia Sheinbaum sobre el huachicol, pero por alguna razón no salió. El punto es que volvió a hablar de que se iba a investigar el huachicol. Me llama la atención siempre que quieran hablar de cómo van a investigar algo que está tan a la luz pública. Y son muy buenos para poder, en otras palabras, investigar otras cosas o ponerle atención a otros asuntos que no tienen este tipo de situaciones. Como por ejemplo, ¿por dónde empiezo? Estoy pensando que voy a empezar con el pleito de Ricardo Monreal contra Laida Sansores. Laida Sansores sacó en su programa La Hora del Jaguar una serie de comunicaciones privadas entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal, acusando a ambos de corruptos. Monreal pidió un amparo para que se bajaran esas publicaciones y que dejaran de utilizar conversaciones privadas. Una sala de la corte decidió que era lo correcto, reculó Laida Sansores y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día de ayer, de manera muy rápida, imagínense ustedes que ya estaban de vacaciones y lo terminaron decidiendo, le dio la razón en parte a Ricardo Monreal, en donde lo que dice es, pues sí, la manera en la cual utilizó esa información Laida Sansores no es la adecuada. La sala concluyó que la información y opiniones difundidas por la gobernadora no están protegidas por la libertad de expresión, pues aun cuando eran de interés público, no verificó razonablemente los hechos y se limitó a divulgar datos posiblemente obtenidos de forma ilícita. Una gobernadora que daba información obtenida de forma posiblemente ilícita, descontextualizándolos, una gobernadora descontextualizando hechos y sin objetividad. Vuelvo a decir, aquí se están refiriendo a Laida Sansores, lo cual afecta a la privacidad del senador que solicitó el amparo. Además de permitirse que los servidores públicos en ejercicio de sus funciones usen recursos del Estado para difundir información sin veracidad y objetividad u opiniones sin base razonable, generaría una desigualdad en la deliberación pública, así como tolerar la difusión de información cuya obtención ilícita es dudosa, implicaría permitir que las autoridades intervengan comunicaciones privadas sin respaldo legal. Imagínense ustedes que la Corte tenga que leerle la plana a una gobernadora porque posiblemente utilizó métodos de espionaje para poder obtener información y pegarla a sus opositores. Y luego dicen que uno no tiene que estar preocupado por la famosa ley espía. Luego dicen eso.
ya que andamos por allá, ya que andamos por esa zona del país, el día de ayer, el famoso tren transísmico le pegó un tráiler y en lugar de que se deshiciera el tráiler, se deshizo la locomotora del tren. Pues, ¿de qué está hecho? Así. Estas son las cosas que no les gusta a los medios de comunicación, a los reporteros, más bien a los políticos, que los reporteros consignen y que los medios de comunicación pongan a disposición de la audiencia. No les gusta que les demos voz hasta a los afectados, aunque estos afectados sean gente como Ricardo Monreal. Oigan, algo está pasando que no está saliendo el audio de los distintos videos. Está muy raro. Sinceramente se los digo, está muy raro. Voy a intentar algo si me lo permiten porque pues me llama la atención. Ayer voy a intentar este último y si este último no sirve voy a tener que hacer un movimiento, ¿no? Ya que estamos hablando de Monreal, Ricardo Monreal ahora quiere prohibir que se tome Red Bull. Y no, miren, efectivamente, por alguna razón, los audios no están saliendo. Entonces, deme 30 segundos, voy a intentar cambiar absolutamente todo y a ver si así, ahora sí ya funcionan los audios, ¿no? Vamos a ver si de esa manera ya se escucha a Ricardo Monreal. ¿No, verdad? Qué raro. Ya estamos intervenidos. Probablemente estemos intervenidos, porque me llama poderosamente la atención que no pueda ponerles los audios. Entonces, lo que voy a hacer, si me lo permiten, es ponerles solo los audios y no los videos. Disculparán ustedes, pero de esa forma, pues la gente que nos escucha en Radio Guión Real puede tener por lo menos una idea de qué es lo que estamos hablando y de esa manera también, pues, seguir en la jugada. Me había quedado, si me lo permiten ustedes, en Ricardo Monreal hablando sobre lo que había sucedido con Laida Sansores y esta resolución. Quiero decir es que para mí, que soy afectado, me siento tranquilo. Aquí les hice una tarjeta, pero la verdad es que no quiero profundizar. Una diferencia que se presentó hace 2 años. Simplemente la justicia me asistió. Y no me interesa profundizar una diferencia política con una compañera del movimiento. No tengo comentarios, sino nunca hablé con ellos, nunca hablé con ningún ministro de la Corte, nunca hablé con nadie, simplemente ejercí mi derecho como abogado. Interpuse un recurso, un amparo, me lo concedieron y lo confirmaron en la Corte. Y creo que todos deberíamos ejercer nuestros derechos por la vía jurisdiccional, los que nos sentimos aludidos o victimizados por un acto de gobierno. Eso fue lo que sucedió, pero yo, frente a la resolución de la Corte, expreso y reitero toda mi consideración y respeto a la gobernadora de Campeche. Bueno, pues sí, pero es que el problema no es un problema personal, sino que puede convertirse en un antecedente para gente que efectivamente sea violentada, pues no solo por la señora Sansores, sino por cualquier funcionario público que saque información. Fíjese, es al revés. Ahora tienen que salir gente como el Universal o como Héctor de Mauleón o como esta ama de casa ya en Sonora, en donde tienen que defenderse de los políticos, cuando tendría que haber las herramientas para que los ciudadanos y los periodistas se defendieran de los políticos, no al revés. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y les decía, pues está también hablando Monreal de que no quiere, o lo que desearía Monreal es que se regulara la manera en la cual la gente toma Red Bull. No es broma lo que estoy diciendo. ¿Qué tal? Hoy, este día, presenté una iniciativa donde propongo modificaciones a la Ley General de Salud respecto de un tema que mucho me preocupa y que nos debería preocupar: el consumo de bebidas energéticas, con el objetivo de que estas bebidas se restrinjan a menores de edad
debido a los efectos nocivos que producen. Es alarmante. Siempre dicen que todo es alarmante. ¿Se acuerdan hoy lo viven ustedes, la prohibición que hay para el uso de vapeadores? Esta prohibición que viene de la manera en la cual lo utilizaba Jesús Ernesto López Gutiérrez cuando era menor de edad, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, como lo utilizaba el chamaco López Gutiérrez, llegaron a la prohibición. Y esa prohibición que al final de cuentas terminó convirtiéndose en ley. No porque realmente funcionara, porque el hijo de López Obrador y de Beatriz Gutiérrez continúa utilizando vapeadores como si no hubiera mañana, sino porque pues, así calmas los ímpetus de sus padres de familia, cuando tendría que haber una mayor educación, prohibido prohibir, pero aquí viven en la enorme contradicción. Y en esa enorme contradicción lo que tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos es decir, basta. ¿Por qué tienen tantas contradicciones cuando es tan fácil reconocer cuando se equivocan? Pero el político piensa que si reconoce una equivocación pierde popularidad y como viven para la popularidad, nunca quieren reconocerlo. Vamos a recuperar el audio del huachicol si me lo permiten. De seguridad, estos operativos generan mucha información, tanto de combustible ilegal que entra por las fronteras, como de otras formas de extracción del combustible ilegal, desde el picado de ductos, que eso fue lo que disminuyó mucho en la administración pasada del presidente López Obrador, como otras formas también de robo de combustible. Entonces, conforme avanzan las investigaciones en estos operativos que se están haciendo y se fortalezcan las carpetas de investigación para las detenciones, pues ya vamos a ir informando más. Cuando viene de... Vean ustedes, siempre defendiendo a este pasado reciente y atacando al pasado más pasado. Las investigaciones y los datos que tienen los investigadores dejan claro que el huachicol estuvo sin control en el gobierno de López Obrador. Pero es más fácil decir que bajaron los piquetes. No, ¿para qué quieres un piquete si te lo dan directamente de la fuente? Solo entendámoslo. Por eso, cada día es más importante que haya datos que no vengan solo del gobierno. Porque el gobierno lo que va a terminar haciendo una y otra vez es maquillándose. Por más feo que esté, se va a poner todo tipo de menjurjes para parecer que es el gobierno más bello ante la mirada de la ciudadanía, del electorado. El día de ayer se informó que una serie de organizaciones no gubernamentales iban a ayudar, o más bien van a hacer una nueva estrategia para la medición de la pobreza. La medición de la pobreza y la evaluación sobre los resultados de impactos de programas y políticas son asuntos de interés público, de la mayor trascendencia para el país. Ante la desaparición del Coneval, ya ven que ahora ya desapareció el Coneval y lo absorbió el INEGI y también la Hacienda, 6 organizaciones académicas y de la sociedad civil, activas desde hace muchos años en estos temas, hemos decidido trabajar de forma coordinada para dar seguimiento y análisis a las nuevas cifras. ¿Quiénes son estos distintos organismos? México Evalúa, México Cómo Vamos, Mexicanos Frente a la Pobreza, el INCO, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, también la Universidad Iberoamericana, que no se quieren quedar solo con los datos que da el gobierno de México, porque, como lo hemos visto en varias ocasiones, el gobierno de México tergiversa las cosas como le conviene. No hay otra manera de decir. Voy a poner un ejemplo. El día de ayer, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc, lanzó este mensaje en redes sociales. Recibí una llamada de Ceci, madre buscadora, a quien le hicieron llegar una imagen de varios cráneos pequeños en una obra sobre reforma en la alcaldía Cuauhtémoc. Venimos, por supuesto, a atender su llamado. Ya di aviso a la Fiscalía. También estamos revisando el papeleo, los trámites, permisos que tengan pues en esta obra que están pretendiendo hacer.
no tienen permiso de demolición. Entonces estamos presentes en la alcaldía esperando a que lleguen los ministerios públicos. No sé si antes era un panteón, dicen que probablemente lo sea, pero bueno, estamos aquí puntualmente. Saben que nunca vamos a ignorar a nadie, la petición de ninguna sola persona. Seguiremos informando. Ya tienen que Cecilia Flores, esta madre buscadora, dijo, pues habría que buscar qué es lo que está sucediendo ahí, cómo es posible que aparezcan estos restos humanos a la mitad de la Ciudad de México. No es algo normal, ¿no? Y entonces me llegó información anónima de que en una construcción de la Colonia Guerrero en Ciudad de México había varios cráneos y huesos. Encontraron los cráneos, los huesos, pero no los cráneos. Ahí fue la alcaldesa. Luego llegó funcionarios de la Ciudad de México. Pues justamente nos enteramos de estos hallazgos. Como comisión de búsqueda nos abocamos a estar presentes aquí también para verificar de qué se trataba la situación y descartar de que tuviera que ver con algo con el tema de personas desaparecidas, de forma que nuestro trabajo como comisión de búsqueda fue venir, verificar. Es un trabajo que estamos concluyendo ya. La Fiscalía está aquí también. Es importante mencionar que nuestro análisis del contexto identificamos que en estas coordenadas era anteriormente un panteón en el siglo XVIII y XIX, el Panteón de Santa Paula, que justamente ya ha habido desde antes de diferentes instituciones intervenciones y hallazgos en esta misma zona, en este mismo lugar, así que estamos considerando, a reserva de lo que la Fiscalía pueda determinar, pero estamos de nuestra parte con nuestro análisis, con lo que pudimos observar, pues estamos viendo muchas coincidencias evidentemente con este designio histórico que reside en este lugar donde se está llevando a cabo esta construcción y donde fueron hallados estos restos. Al parecer ya se han realizado otras obras en esta zona después de que se clausurara el panteón. ¿Tienes algún dato al respecto? Ya se han encontrado también hallazgos anteriores. Sí, entendemos justamente que han habido hallazgos previos en esta misma zona y que justamente es algo que ya las autoridades tenían información en relación con este lugar y que ahora pues era un panteón y entonces pues ahora quién sabe qué demonio sea, pues cómo lo vamos a investigar, no vaya a ser la manga del muerto, etcétera, etcétera, etcétera. El señor Suárez del Real, que merece todos mis respetos, también habló en la mañanera. En el lugar en donde se encontraron estos restos, pues pertenecen a lo que fue el famosísimo Panteón o Cementerio de Santa Paula, fundado en el siglo XVIII. Hay que recordar que en 1758 hubo una epidemia muy fuerte de viruela que ocasionó 40,000 muertes en la Ciudad de México. Eso abarrotó los panteones que estaban afuera de las iglesias, dentro de los propios templos. El obispo decide ceder parte de las huertas del convento de San Andrés para fundar el Panteón de Santa Paula, el más famoso del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Ahí estuvo enterrada, por ejemplo, doña Leona Vicario, el propio presidente Guadalupe Victoria, don Pedro Romero de Terreros, y algo que era muy importante, la pata de Santana. Cada vez que Santana tomaba el poder, iban, enterraban a la pierna, le hacían honores. Cuando lo destituían, derrocaban, etcétera, el pueblo iba y sacaba la pata de Santana, la paseaba por toda la ciudad y alguien la guardaba y cuando regresaba volvían a enterrarla. Este panteón sufrió daños muy severos en 1858 por un sismo y es a partir de ese momento que se cierra el gran Panteón de Santa Paula. Se crea la Colonia Guerrero sobre los restos del Panteón de Santa Paula. Por tal motivo, estos restos encontrados corresponden seguramente a algunas de las tumbas que quedaron sin recolección de restos por parte de familiares y se quedaron allí dentro del subsuelo. Gracias, presidente.
Obviamente se tiene que hacer la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, por lo menos dijo que se tiene que hacer la investigación. Porque volvemos a lo mismo, qué fácil decir. Es que regresamos. Todo tiene una explicación. ¿Se acuerdan cuando dijeron fueron huesos de perros allá en el rancho Izaguirre? Son de animales. Y así se los siguen llevando. Es como en el caso de Jalisco. ¿Se acuerdan de este robo? Del gran asalto como de la Casa de Papel a estas 33 toneladas. Dice la Fiscalía de Jalisco que tal cosa pues no le salió. Y si realmente ahí fue donde los asaltaron. Aquí el descontrol es porque no hay en sí una denuncia formal en el estado de Jalisco. Nosotros de lo que recibimos estamos iniciando a buscar a las personas involucradas para que esté formalizada la denuncia y poder hacer las investigaciones, porque ahorita lo único que teníamos es un vehículo que se nos pone a disposición, que se encuentra abandonado y que tiene reporte de robo. En esos casos, lo único que hacemos nosotros es dar mando y conducción para que el vehículo nos lo ponga a disposición y esperar quién tiene la denuncia para a su vez remitirlo, porque en este caso pues, es un delito federal, así lo marca el propio Código Penal Federal, que porque es en carretera federal, placas federales y el destino que lleva, entonces no es competencia del estado de Jalisco. Entonces nosotros lo que hicimos a prevención, conocer sobre el vehículo que fue recuperado en Acatlán de Juárez. Entonces por eso no se ha ampliado la investigación en sentido. Hemos estado buscando a los de la minera por vía telefónica, no se ha logrado, pero una vez que se ha formalizado, pues ya entonces sí poder ir como usted lo dice, ahí a la propia caseta, porque ellos dicen en un comunicado, los de la minería, que fue en la caseta de Chapala, pero nosotros que somos de aquí sabemos que no hay ninguna caseta de Chapala, ¿verdad? El chofer dice que fue a 20 kilómetros adelante de la caseta de Tepatitlán. No sé si han ido últimamente para allá, pero está en construcción, el tráfico es muy lento por ahí, los tiempos ahí también no nos dan, entonces hay muchas inconsistencias en lo que quedó plasmado en el informe policial homologado, por eso era lo urgente de citar nuevamente al chofer y al guardia de seguridad que iba con él para ampliar la investigación y ver la certeza de que los hechos hayan acontecido como lo dicen ellos, porque no coinciden lo que dice el chofer con lo que dicen los de la minera. Si ustedes vieron el comunicado de la minera y no coincide con lo que nos está diciendo el chofer, hay muchas inconsistencias y lo único contacto que hemos tenido con el representante legal de la empresa transportista, y a ellos sí se les pidió que acrediten la propiedad del vehículo, porque lo que les interesaba es que le regresaran su vehículo, ¿verdad? Sí, eso es el chofer. La minera quiere las toneladas de oro y plata. No denunciaron en Jalisco, denunciaron ante la Fiscalía General de la República. ¿Que no tienen coordinación? Es que hay mucho tráfico ahí en Tepatitlán, y eso quiere decir que no te pueden robar. Es que no han venido a decirnos y no pueden hablar ustedes, al ser algo que es de tanto interés. Salieron a dar una conferencia de prensa muy rápido, cosa que no hicieron con el rancho Izaguirre, si recuerdan. Como que de pronto la Fiscalía de Jalisco actúa de maneras muy extrañas, muy extrañas. Tal vez en esa conferencia debieron de haber hablado, pues, no del robo de los tonelajes enormes de oro y plata, tal vez de lo que les platiqué en un inicio en Tezistlán, o de los 200 cuerpos que encontraron en una fosa clandestina. En Zapopan fueron encontradas más de 200 bolsas en un terreno. Su contenido te estremecerá. Según información del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, estas 223 bolsas tienen restos humanos, dentro de los cuales se contemplan 37 cuerpos. 18 ya fueron identificados de manera preliminar y se cuenta con cédula de búsqueda y denuncia de desaparición. Ahí tienen ustedes cómo se dan este tipo de cosas en Jalisco, pero se dan también en todas partes del país. Casi para terminar, porque ya vamos un poco atrasados, 3 temas rápidos. El señor Julio César Chávez ayer sacó una comunicación oficial diciendo que expresaba su respeto a las autoridades mexicanas y norteamericanas, esperando que se aclaren los hechos, porque Julio César Chávez Carrasco no es un delincuente. Será tarea de los abogados quienes están trabajando en ello. Hay personas que quieren ayudarme y lo agradezco.
Quiero dejar en claro que desconozco los amparos que se han presentado hasta este momento. Pido respeto hacia mi privacidad, la de mi familia y del proceso legal que se sigue hasta estos momentos. Parte de las tensiones que hay con los Estados Unidos por cuestiones de seguridad y por supuesto de migración. Ayer hubo una enorme redada de nueva cuenta en Los Ángeles, California. Redada que fue reprobada esta mañana por la presidenta de México. Se pusieron en contacto los familiares y está el consulado o los consulados revisando los centros de detención para saber realmente cuántos connacionales fueron detenidos. Estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Además, aparte de la injusticia, van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos, y no solo mexicanos, sino de otras nacionalidades, latinos, fortalecen la economía de Estados Unidos. La han levantado. Sin esa mano de obra, pues lo que va a ocurrir es que los campos de California y otros estados pues no van a producir. Entonces, además, ayer también tomé la decisión de ampliar los recursos para los consulados en México. Vamos a presentar, estamos disminuyendo más trámites todavía en los consulados, entre ellos el trámite del menaje de casa que tenía muchísimas requisitos y lo vamos a simplificar totalmente. Y estamos ampliando los recursos, el presupuesto de los consulados, sobre todo para el apoyo jurídico, el apoyo legal que requieren todos nuestros hermanos y hermanas allá. Los montos y todo los voy a platicar el día de hoy y el lunes con Hacienda, ya se los vamos a informar, pero que no falte ningún recurso para apoyar a nuestros hermanos allá. Entonces, les digo que siempre la palabrería funciona, no debiera de funcionar, para serles muy honesto. Por eso los medios de comunicación son tan importantes, tan relevantes, para poder una y otra vez demostrar las incongruencias. Apenas ayer la presidenta Sheinbaum habló de cómo se tenía que dar el trato para las mujeres sin importar la ideología. Vean ustedes las redes sociales y verán que eso es letra muerta, pero más allá. Aquí, el gobernador de Puebla, el señor Armenta. Mover nuestra secretaria de Turismo a promover todo, la quiero. Usted muy joven, así, veloz, como todos, a meterle velocidad al trabajo, porque somos un clúster turístico muy importante. Entonces, así me tronaba los dedos mi abuelita, no crean que, si no al rato va a ser violencia de género. No, yo me trono los dedos todos los días, pero para mí. Por eso cuento los días. 209 días. Vean ustedes cómo, pues sí, se las truena para él. La Secretaría de Turismo salió a decir que, ay, no pasa nada. Pues cómo no, si la van a correr. Luego, después del escarnio público, el gobernador de Puebla salió a ofrecer disculpas por usar la expresión de tronar los dedos. Lo comenté porque a mí me educaron bajo la exigencia de ser útil, acometido y agradecido. La acción iba dirigida hacia un servidor en materia del trabajo permanente en turismo. No, no es cierto, iba para su secretaria de turismo. No hacia la secretaria Carla López Malo, a quien le reitero mis disculpas y respeto. ¿Ven? De ese tamaño es la hipocresía. Ahí deben de estar buscando en este momento, a ver si hay algún video de Ricardo Salinas Pliego tronándole los dedos a alguno de sus colaboradoras para con eso intentar seguir en esa campaña. Miren, nos hacen creer que efectivamente les importa mucho el derecho de las mujeres, que son muy sororos, que buscan la igualdad de género. Nos hacen creer que están muy preocupados por las finanzas del país y que por eso es también la persecución de Salinas Pliego por los supuestos impuestos que debe. Pero son muy torpes. Evidencian rápidamente cuáles son sus verdaderas intenciones. Ayer, Genaro Villamil, el mero de los medios públicos en México, tuvo una entrevista con Julio Astillero.
Voy a recobrar una parte de esa entrevista y ustedes saquen las conclusiones de que si lo que estoy diciendo es una mentira o efectivamente el afán de estos propagandistas y funcionarios de gobierno no es la igualdad de género, sino el control de contenidos. Escuchen, por favor. ¿Qué tanto, cuáles son las obligaciones de estas empresas concesionarias de servicios de televisión abierta ante el Estado y ante la sociedad? Lo pregunto yendo concretamente a preguntar si se están infringiendo esos imperativos que establece la ley respecto a una concesión que debe atender el interés nacional, el interés general. Genaro. Como está la ley en la actualidad, Julio, aquí tengo, incluso pedí los causales del artículo 287 de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Hay 21 causales de posibles revocaciones de concesiones al título de concesión de uso comercial, como es el que él tiene. Efectivamente, ninguno de estos 21 causales está el ser deudor fiscal, por ejemplo, ¿no? Porque además, eso hay que también decirlo, las principales deudas fiscales de Grupo Salinas no son de TV Azteca, son de otras empresas, de Grupo Electra, de Total Play, de Banco Azteca, ¿sí? De toda esta gama de corporaciones que él tiene. Por ninguna de estas, al menos, o sea, en lo que está en la ley ahorita, se le puede revocar el título de concesión. Pero el problema no es ese. El problema es que tú tengas una concesión de uso comercial de un bien público, como es una señal de televisión abierta, y tu posición personal profundamente discriminatoria de las mujeres, profundamente anti reconocimiento de los derechos de género, aunque le duela la palabra, está en la Constitución, está en el artículo 4 constitucional, que de esa posición personal de él la lleve a la pantalla a través de lo que son pues, sus conductores, sus conductoras, sus opinadores, ¿no? Ahí él está, o la televisora está en contra, pues, de los principios más elementales de los derechos humanos y de la protección a los grupos vulnerables y también en contra de la discriminación. Y ahí es donde hay un problema, porque ahora la nueva ley significa que si hay audiencias que presenten una queja ante el defensor de audiencias, hay una serie de mecanismos, que es el apercibimiento, o sea, el llamado de atención, y una serie de cúmulos de llamados de atención, en donde efectivamente puede generar un expediente que el nuevo organismo regulador tome en cuenta para valorar si se refrenda o no la concesión de TV Azteca. ¿Quién es ese defensor de audiencias, Genaro? Pues no lo han designado. Es decir, de la propia empresa. La ley que se acaba de aprobar, que tanta furia les ha dado a varios concesionarios. Hasta ahí le voy a dejar, porque voy a ir por partes. Punto número 1, sí hay defensores de audiencia en Azteca. Punto número 2, sí hay un código de ética en Azteca. Punto número 3, no tiene que ver con la ley nueva, porque esa ley sí está aprobada, pero aún no ha sido publicada en el diario oficial. Y además, en el momento en que sea publicada, se tienen que hacer los reglamentos. No está reglamentada la ley. Saca el señor Villamil, que lo hace para seguramente impresionar al señor Astillero, que también tendría que saber que lo que estoy diciendo son pasos necesarios para accionar cualquier ley en México, una serie de documentaciones para pegarle de nueva cuenta a alguien que desde hace mucho tiempo viene dirimiendo un pleito con él en redes sociales, que es Ricardo Salinas Pliego.
y intenta amenazar diciendo: los contenidos de Televisión Azteca son misóginos porque reproducen los mensajes que hay en redes sociales por parte de Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuál? Reto a Genaro Villamil a que enseñe el momento en donde los noticieros de TV Azteca estén reproduciendo algún mensaje de Twitter de Ricardo Salinas. Una vez más. Pero no les molesta eso. Lo que realmente les molesta y lo que quieren parar es que en la televisión, en los medios digitales, en la prensa y en la radio, se refleje la realidad. Lo que les molesta de TV Azteca no es que se deban impuestos, no es la cuenta específicamente de Twitter de Ricardo Salinas Pliego, que claro que les molesta mucho. Lo que les molesta es que se refleje la realidad. Una vez más, la presidenta de la República en su tribuna mañanera acusó a TV Azteca de encabezar una campaña de desprestigio hacia ella y hacia su gobierno. No pasa nada que hablen todo el día mal de la presidenta en TV Azteca, cada vez los ven menos. La verdad, está perdiendo rating así, pero... Y desde aquí le respondemos. En Fuerza Informativa Azteca no hablamos mal de la presidenta Sheinbaum. Hablamos de la realidad que vive el país. Esa realidad que de tan incómoda no cabe en el discurso del Palacio Nacional. Es más, decir que hablamos es un mero decir, porque aquí en Fuerza Informativa Azteca le presentamos hechos, no palabras, y así le consta a nuestra audiencia. Aquí le hemos dado seguimiento puntual a los 10 meses de guerra entre las bandas del crimen organizado que están asfixiando a Sinaloa. Una narcoguerra que en 10 meses ha dejado por lo menos 1,500 asesinatos y 2,000 desaparecidos. Aquí le hemos mostrado cómo no se terminó, no se acabó el robo de combustible. Le mostramos la refinería clandestina de Coatzacoalcos, operada por criminales. Criminales que, por cierto, procesaban 500,000 de litros de crudo. Le mostramos también los 129 carros tanque que transportaban 15 millones de litros de gasolina robada en Coahuila. En Fuerza Informativa Azteca evidenciamos las irregularidades que la autoridad electoral reconoció durante la pasada reforma judicial. El uso del acordeón, que benefició única y exclusivamente a los candidatos de Morena. Candidatos que una vez convertidos en ganadores se pusieron la toga de la obediencia y recibieron línea para casos relevantes. Pero van a pagar los impuestos. Porque no creo que la corte de los ministros que están ahora pues se vayan a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México. En Fuerza Informativa Azteca no nos pesa mostrarle la verdad. No nos pesa evidenciar que tenemos un gobierno derrochador, un régimen que ha gastado más de 1 billón de pesos en sus 3 proyectos faraónicos, ineficaces e improductivos: el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas. No nos pesa recordarle a nuestra audiencia que se prometió que no nos íbamos a endeudar como país y ahora acarreamos una deuda histórica de 18 billones de pesos, deuda que en los últimos 7 años de gobiernos morenistas aumentó más de 70%. No nos pesa, pero nos duele tener un país económicamente estancado, con un crecimiento estimado este año en 0.1%. Así es que no, presidenta, no son campañas de odio ni de desprestigio. Es la realidad que diariamente lacera a millones de mexicanos. Díganme una cosa. Hoy, solo hoy, les presenté que la presidenta Sheinbaum habló de algunos de estos temas que se tratan en un noticiero. Solo que los maquillan, los disminuyen, nos dan a tole con el dedo. ¿En dónde está la mentira? Tan no es mentira que por eso es tan incómodo. Y es tan incómodo que por eso
quienes vivieron durante años de criticar y cuestionar al gobierno y de decirle corrupto, hoy solapan desde la corrupción la ineficiencia. Y eso es lo que como ciudadanos tenemos que combatir. Alguien me pregunta aquí, si no debiera los impuestos, ¿con qué lo chantajearían? Con lo que fuera. Con la manera en la cual utiliza su cuenta de Twitter, con sus expresiones, con su ideología, porque no se trata de Salinas Pliego. Vamos a entenderlo de una vez. No, la línea editorial de Televisión Azteca no es porque se deban 74,000 millones de pesos de impuestos. La persecución y la presión de decir que se deben 74,000 millones de pesos de impuestos es por la línea editorial de Televisión Azteca. Es al revés. Y eso es lo que tendríamos que entender todos como ciudadanos. Porque no es Salinas Pliego. Ayer fue Enrique Krause, antier Carlos Loret, un poco más allá Héctor Aguilar Camín, Carmen Aristegui, el periódico El Universal, el periódico Reforma, los periodistas que de alguna forma u otra, Jorge Ramos, que pueden llegar a la mañanera y que son cuestionados por cuestionar al gobierno. Los que ustedes quieran. No se trata de un medio de comunicación. Es el ama de casa que ha sido obligada durante 14 días a disculparse con una esposa de un legislador. Es el periodista y su periódico que están siendo perseguidos e inclusive dicen que pueden tener pena de cárcel por publicar una columna. Es la secretaria de Turismo a quien le truenan los dedos. Son los 65 muertos del día de ayer. Los más de 200,000 que van en este régimen. Son los desaparecidos. Es eso. No se nos olvide. No se trata de un personaje o una televisora. Son las presiones que hay para que dicho personaje y sobre todo esa televisora no ponga los hechos. Porque si eso sucede con un personaje que tiene tanto poder, ¿qué puede pasar con ustedes o conmigo? Solo hagamos esa pequeñísima reflexión y veamos que estamos entrando en un periodo en donde si no nos ponemos las pilas como ciudadanos, y sí, habrá que exigirle a todos que cumplan con sus obligaciones. Si al final de cuentas la justicia, de manera muy chueca, termina dando la razón al sistema de administración tributaria, se tendrá que pagar. Pero eso no quiere decir que sea justo. Y eso tampoco quiere decir que no sea a partir de una línea editorial que no le conviene al gobierno porque expone sus debilidades, sus errores, las cosas que tendría que corregir, sus áreas de oportunidad. Es eso. Áreas de oportunidad en donde el tráfico de influencias y la corrupción están patentes en todos lados, incluyendo una barra de chocolate. Bueno, voy a ir con Jorge y después voy a ir con Marco a ver si de esa manera funciona mejor. Yo les agradezco a la gente en Facebook que nos siguiera esta semana. Nos escuchamos el lunes a las 8:30 de la mañana en Facebook. En todos los demás seguimos, ¿eh? Sí, ya saben ustedes que en Facebook pues es fundamentalmente porque no se escucha. 355 mexicanos fueron detenidos en los operativos de ayer. Imagínense ustedes. ¿Qué cantidad de... Hay un problema ahí de popularidad hoy de Donald Trump con sus seguidores. Y ese problema tiene que ver con la manera en la cual no actuaron de forma adecuada, no actuaron de manera rápida en el desastre de hace una semana allá en el cauce del río Guadalupe, en Texas. Van más de 200 muertos, ¿no, Jorge? Sí, y un tema ahí muy delicado con este campamento, ¿no? Del Mystic. Sí, o sea, fíjense, está la discusión de que necesitaban unas alertas de inundación que costaban $73,000. Y durante mucho tiempo, el cabildo del pueblo republicano se negó a comprarlo. Entonces creo que hasta abril de este año lo autorizaron, pero nunca hicieron los trámites ni nunca continuaron con el contrato. Fue en abril, mayo, junio. 2 meses después, la tragedia. Más de 200 muertos.
en el cauce de un río por la negligencia no solo de la autoridad local y de la autoridad estatal republicana, sino que ahora también dicen que Kristi Noem, la de Seguridad Nacional, no hizo lo suficiente para ver cuáles eran las situaciones y las condiciones en un lugar como este. Y creo que tienen razón, Jorge. Pues sí, el río Guadalupe quizás está, bueno, tengo amigos tejanos que, como sabemos, ahí hay un tema inclusive también de algo que vamos a hablar hoy, nacionalista, ¿no? No es una zona muy poco interesante para los republicanos. Bueno, pues adelante, por favor. ¿Cómo estás, Gonzalo? Pues nada, hoy vamos a traer un tema increíble, un tema que muy apasionante a partir de estas declaraciones, no sé si las recuerdas, Gonzalo, de Tucker Carlson y esta entrevista con Ted Cruz, en donde le pregunta directamente, pues si conoce Irán, ¿no? Donde han aprobado atacar. ¿Cuánta gente vive en Teherán y dice que no tiene idea? Y entonces le responde Tucker Carlson que 20 millones y que creo que en el país entero viven como 73. Pues 92 millones en los últimos censos. Estamos hablando de un país casi con más población inclusive que Turquía, que son los dos ejes importantes. Y bueno, aquí te habla de la frivolidad, ¿no? Esto es lo que nos dice. Y es peligroso la frivolidad. Nosotros como ciudadanos también podemos caer en esta frivolidad porque así como él no sabe no solo dónde vas a atacar, sino por lo menos en dónde estás parado ante la gente que de alguna manera estás tú gobernando o pretendes gobernar, pues imagínense también con qué frivolidad nosotros como ciudadanos podemos apoyar este tipo de políticas. Y yo lo veo, Gonzalo, ahora con este tema de la famosa ley racista, porque tampoco hay que irnos muy lejos, ¿no? Un tema que eminentemente es un tema de derechos humanos, de repente veo los comentarios y lo volvemos en un tema nacionalista. No es un tema nacionalista, o sea, ¿qué más da si la ciudadana es argentina o peruana y a la persona que se le está agrediendo es mexicano y de repente el discurso se distrae cuando es un tema eminentemente de derechos humanos? Esa es la frivolidad del discurso, la frivolidad de no saber lo que es Irán. También nos corresponde a nosotros a la hora de emitir un juicio. ¿Y por qué? Porque, bueno, Irán estamos hablando de una etnia cultural importantísima. Estamos hablando junto con Turquía de los países más importantes de Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque, bueno, Irán es el faro, digamos, moral de toda esa región. Y es algo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo poder conocer esta región tan fascinante que es el mundo persa? Empecemos diciendo estas fotos con estas imágenes hermosas que estás poniendo de Isfahán. Isfahán, este lugar precioso que, por supuesto, también hay que saber que estuvo al peligro porque las bases que atacó Estados Unidos están muy cerca de este lugar que acabas de mostrar. Y, bueno, es importante saber que Irán es un país no solo muy importante económicamente en la región, sino uno de los países más importantes del mundo, porque geopolíticamente tiene reservas probadas de petróleo muy grandes, también de gas, pero también es por donde pasan todos los hidrocarburos y las exportaciones que van a Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein. Entonces esto lo vuelve un poquito como Ucrania, ¿no? En un país intermedio muy importante, pero que además, a diferencia de Turquía, que por supuesto tiene un fuerte peso en la OTAN, Irán tiene un fuerte peso no solo moral, sino político, porque además de que es una teocracia, es, digamos, los líderes de los chiitas, que es la mayoría de la etnia musulmana, ¿no? Entonces, pues no estás atacando a cualquier país. Es importante saber que si esa guerra se hubiera consumado o se consuma, pues así como si les costó salirse de Afganistán, pues salirse del país persa, eso sí sería muy complejo. El mundo persa no es Arabia, y eso también hay que entenderlo nosotros como mexicanos para no llegar a esos juicios de valor que se tienen. Arabia es Arabia y se habla en árabe. Ni siquiera Irak estamos hablando de que tengan la presencia musulmana que tiene Irán. Y esto es, y en árabe pues se habla farsi. ¿Por qué? Porque son persas. Es importante conocer que no todos, por luego se llega a estos lugares comunes, ¿no? De que, bueno, todos son terroristas. Inclusive en Irán, como tú sabes, es un país, claro, con sus fallas, pero es un país democrático, ¿no? Hay un primer ministro que, por supuesto, tiene una autoridad encima, que son las teocracias, desde la caída de Shah en 1979,
con la mano de Khomeini, pero hay un presidente que se llama Masoud Pezeshkian, que es el presidente, digamos, electo democráticamente, ¿no? Con sus imperfecciones, pues como las tiene también en este momento Estados Unidos, pero es un país democrático y no es un país gobernado por radicales como es el Talibán con sus vecinos de Afganistán. Entonces, todo esto ha convertido no solo en una importancia y una relevancia cultural a Irán, sino también en una región que ha dado a muchos intelectuales y ha educado a mucha gente, árabes y obviamente iraníes y persas, que han exportado. Hoy por hoy es muy conocido la calidad de ingenieros que tienes iraníes viviendo en Estados Unidos y en Inglaterra, y lo ha hecho un país sumamente trascendental y sin el cual no se puede entender el peso que realmente tiene Medio Oriente hacia el mundo, un peso que ni siquiera Arabia Saudita ni países como Qatar lo tienen, independientemente de su poder económico, que por cierto está mucho más centralizado que en Estados Unidos. Entonces, entendiendo esto, creo que podemos también nosotros discernir un poco el tema de lo que está en juego con Estados Unidos y con la frivolidad en la que se está tomando este asunto. Realmente es un tema. Ya el tema de cómo ha sido y cómo se ha abanderado el gobierno musulmán esta guerra contra Israel es otro tema, pero por supuesto que también Irán ha sido un contrapeso que ha apoyado a que no haya estos abusos tan radicales del gobierno de Israel. No quiero sonar como que estoy defendiendo a un gobierno que por supuesto que tiene mucha cola que le pisen en temas de derechos de la mujer, pero sí es importante el poder separar y poder entender qué es Irán. ¿Qué nos puede ayudar muchísimo para entenderlo desde la literatura? Yo recomiendo muchísimo tres novelas. Hay una novela en la que podemos entender esta parte cultural y mística y hermosa, que es Las Mil y Una Noches, pero bueno, si queremos entender realmente lo que es la cultura y su relevancia para nuestro mundo occidental, recomendaría de entrada, pues, al ya muy mencionado en este espacio, que es Kapuscinski, con esta gran obra que es El Shah o la desmesura del poder, en donde el Shah, que es Reza Pahlavi, que por cierto huyó aquí estuvo en Cuernavaca cuando ya lo derrocó Khomeini, pues bueno, narra todos estos abusos de poder. Y a mí me parece, Gonzalo, que es increíble este libro para poder entender, sobre todo, las grandes incongruencias de Estados Unidos. Un gran aliado cuando le ha convenido, pero cuando fue la guerra contra Irak, que por supuesto tenía enfoques e intereses sobre el petróleo, pues fue un gran enemigo de Irán, y a partir del 79, con esta famosa con el famoso atentado a su embajada, que por cierto está, creo, bien documentado en esta película de Argo, me parece que de Ben Affleck. Creo que es una buena película en ese sentido. Yo creo que yo creo que a partir de ahí ya nunca se recuperó y se ha vuelto pues en el eje del mal, ¿no? Junto con Corea del Norte y China y Rusia, esto en los 90 sobre todo. Entonces, bueno, es un documento muy valioso de Kapuscinski. Ahora, una novela gráfica, que es algo rarísimo que yo esté hablando de novelas gráficas, pero que de verdad tuvo un peso, que se llevó a la pantalla también con mucho éxito, es de Marjane Satrapi, que se llama Persépolis, además que el nombre es precioso. Gonzalo, esta novela gráfica es una autobiografía de ella, en donde la ves de niña en los 70s y cómo una niña musulmana va teniendo entendiendo los cambios que pasan de un gobierno democrático, entre comillas, ya lo verán leyendo el Shah, de Kapuscinski, a una teocracia, cuando los mulás y los ayatolas toman el poder. Me gusta mucho, Gonzalo, porque de una forma muy orgánica, muy auténtica, tú ves la visión desde dentro y tú ves lo que son los iraníes y cómo ven este tema de teocracia. Nos han vendido muy mal, exactamente, de hecho es preciosa si te fijas el arte. Esta es la portada no del libro, sino de la película, que también fue multipremiada. Y yo creo que ese es el logro de esto, que ustedes de una forma muy amable, inclusive para sus hijos, pueden entender esta región increíble y esta cultura milenaria, ¿no? Que además no
vuelvo a repetir, nos han vendido muy mal desde Occidente, ¿no? Siempre pensamos que Irán es este país miserable donde todo el mundo odia a Estados Unidos. Y la verdad es que no, es un país en donde hay un nacionalismo y también, por supuesto, que hay opresores, porque hay una nueva generación que busca libertades, sobre todo para las mujeres, pero también me parece que es un ejemplo para el mundo de mucha congruencia en muchos sentidos, y la relación que tienen ellos con la religión musulmana es a veces hasta conmovedora, ¿eh? No estamos hablando por supuesto que no estamos hablando de un fanatismo, es como, casi podrá decir que es como creer que en México, pues solo por ser católicos somos radicales ante otras religiones, aquí se les trata, ¿no? Y por supuesto que no, allá hay muchísimo respeto, inclusive, y con esto termino, Jesucristo como tal, como profeta, ellos lo ven como un profeta. Ellos respetan muchísimo al cristianismo en ese sentido, Gonzalo. Sí, yo lo que creo es que al final de cuentas hay que separar el gobierno, que utilice la teocracia como un método de control y represión, a la población. Inclusive habría que ver, y tenemos estas historias de ser que son un país muy atrasado cuando es todo lo contrario, pero eso, vamos, es muy complicado el poder despejar las dudas cuando tienes tal influencia occidental tanto en la ideología como en la percepción, Jorge. Sí, es un complejo. Obviamente yo no estoy de acuerdo en una teocracia, ¿no? Creo que lo más sano es dividir, ¿no? Ahora sí que el César al César, pero yo creo que definitivamente es una reflexión interesante del mundo que queremos, que yo creo cada vez más vamos, y sobre todo con este tema de la inteligencia artificial, vamos a volver a replantear muchas cosas sobre nuestro misticismo y lo que hacemos como humanos, y una de esas es el tipo de gobierno que queremos. Con todos sus defectos, como bien dices tú, Irán es un país donde no ves pobreza, lo ves atrasado, pero en temas de consumismo, que también creo que va muy relacionado con su tema místico y religioso, pero sí, en muchos sentidos, un país en cualquier turista puede ir de una forma mucho más segura que en muchos lugares de Estados Unidos o de México. Yo lo que creo es que, miren, Irán, como muchas otras partes del mundo, entraron en una discusión de qué queremos. ¿Queremos erradicar la pobreza y tener seguridad a cambio de sacrificar ciertas libertades? Y su población en un inicio dijo, sí, venimos de una opresión enorme de un reinado del Shah, que en donde parecía que había una clase corrupta, oligarca, que estaba sometiendo a la población. Hoy en día, efectivamente, podría ser que no veas pobreza en las calles, pero tampoco ves un gran desarrollo. Es decir, no hay un montón de ricos, no hay pobres, hay un desarrollo tecnológico aceptable, pero no hay libertades. Por lo menos para las mujeres no hay esas libertades. Pero fue una decisión que tomó el pueblo iraní a partir de un líder que le decía que venía ungido por otro líder, que en este caso, pues, es Alá. Y nada más todo esto, transfórmenlo al México de 2025 y no estamos tan lejanos, Jorge. Sí, termino con este dato interesante. Una de las embajadas más solicitadas del mundo es la de México en Irán. Y esto tiene un sentido muy importante. Una vez que se le pone, se hace el bloqueo económico, recuerden que son la moneda oficial, el tomán, no acepta el cambio a dólar, no hay bancos en donde se maneja el dólar, entonces los ciudadanos tienen que hacer marometas ahí para poder conseguir euros. A partir de ese bloqueo, pues muchos ciudadanos, vuelvo a decir, que por el discurso de Occidente creemos que odian a Estados Unidos, por supuesto que no quieren volar a Estados Unidos o inclusive a Canadá. Entonces la única vía que tienen ellos es la Embajada de México, que es una de las embajadas del mundo, Gonzalo, que más visas niega para ir a México, para venir a México, por supuesto, porque quieren dar el salto. La Embajada de Irán, nada más para que tengamos el tamaño de la importancia que tiene México, representa a Irán, Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán e Irán. Algo de importancia tiene la presencia mexicana en Irán, y creo que es nuestro deber, como siempre, poder dilucidar este problema, pero desde una óptica no nacionalista, sino lo más pegado a la realidad. Gracias, Jorge. Que estés muy bien, Gonzalo, y gusto verte de nuevo. Igualmente, Jorge-Castellanos-escritor, para que lo sigan y para que también conversen con él a través de su cuenta de Instagram.
Ahora sí vamos a ver si Marco Vinicio no tiene algún tipo de problema para poder entrar a dar el tráfico en una mañana como hoy. Ya saben que pues, uno quisiera siempre que las cosas funcionen muy bien, pero terminan funcionando muy mal. Pero que quede claro, no es culpa de Marco, es culpa de la tecnología. Pero miren, ahora sí quiso y ahí está Marco Vinicio ya listo para dar el reporte de tráfico. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muy bien, fíjate, ahora sí funcionó. Sí, te ves chiquito, no sé por qué, pero te ves. Bueno, ya es ganancia y si me escucho bien, pues mejor todavía. Así es, el reporte, por favor. Claro que sí, comentarles muy buenos días a todos y todas cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en el área metropolitana de Guadalajara. Comentarles que en Periférico Sur hay un percance más temprano allá en la altura de Avenida Colón para que lo tomen en cuenta. En la carretera libre Zapotlanejo, a la altura de Tatepozco, en dirección hacia la Central Nueva, otro percance entre particulares. En carretera Coltlán, a la altura de Valle de los Molinos, en dirección hacia Juan Gil Preciado, también otro percance particulares, igual que en prolongación Federalismo y Limonero, en Lázaro Cárdenas, en la lateral de Lázaro Cárdenas y Río Seco, en prolongación Michel González, a la altura de Belicanto, además en Socavón, en 8 de julio y Santa Luz, y en prolongación en Pedro María Naya y la calle 36, una camioneta acaba de chocar también contra un árbol, no hay heridos, pero hay bastante tráfico en la zona. Más sincronizado, los semáforos de Avenida Juárez, además en González Gallo con mucha carga vehicular por una mala sincronización desde Río Reforma hasta Río Juárez, López Mateos y Mariano Otero sin semáforos, y Avenida Aviación y Caminos a Tezistán tampoco están funcionando los semáforos esta mañana. En Avenida de Mercado y Lázaro Cárdenas mucho tráfico en estos momentos, igual que Avenida Revolución y Río Nilo, además Plutarco Elías Calles y José María Iglesias, López Mateos desde San Agustín hasta la zona de Las Águilas, y Avenida Niños Héroes de Marcos Montero hasta la zona de Río Nilo, esto en Tlaquepaque, también con mucha carga vehicular, lo que esta mañana ya de viernes en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo todo. Muy bien, Marco, ¿alguna otra cosa más para este fin de semana? No, Gonzalo, pues vamos a hacer muchas cosas de limpieza, pero ¿y tú qué onda? ¿Cómo te vas a pasar? No, antes de irme, ¿sabes cómo le fue a Verónica Delgadillo en su presentación de seguridad? Sí, le fue bien, Gonzalo, tengo entendido que bien, no he oído toda la crítica ni todas las columnas que hablen del respecto, pero sí, digamos, no hubo como mucho ruido todavía al respecto. Muy bien, pues gracias, Marco. Un abrazo para ti, Gonzalo, y para todos. Cuídate, cuídense todos. Otra cosa no pasa, por aquí nos vemos el lunes. Hasta entonces. Bueno, en realidad sí hubo un montón de ruido porque pues, entre las cosas que vieron es que pues, no solo estaban trabajando en la cuestión de limpia, sino que sí hay avances dentro de la seguridad ahí en Guadalajara. Obviamente, pues muy cuestionada, como siempre, por los de Morena, que también están en una discusión con el Tribunal Electoral a partir de esta decisión de que las candidaturas para el 2027 fueran de mujeres. Lo van a impugnar, intentando que llegue hasta la Sala Superior, que es muy cercana a Morena, y con esto sí la revoquen y puedan ser candidatos hombres los que participen. Les digo que sí, siempre respetan el género hasta que les conviene. Vamos con el Evangelio del día en esta mañana, ya para terminar las transmisiones de este día. En aquel tiempo dijo a sus discípulos Jesús: mirad que hoy os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no os preocupéis de qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se los comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y padres y los matarán. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si también en esa os persiguen, marchaos a otra. Os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esa es palabra de Dios. Gracias, en serio, gracias a los que estuvieron hasta este momento. Ahí Jorge regresa y dice que los libros recomendados de hoy fueron El Shah y la desmesura del poder de Kapuczynski y la novela gráfica Persépolis, para que lo vean, y obviamente también está la película. Nos escuchamos el lunes, si todo sale bien, ya saben que uno luego nunca sabe, ¿no? Pero esperemos que así sea, a las 8:30 de la mañana. Si es que acaso llega, sigue Yair Cardoso. Ay, me hubiera encantado escuchar la salida, pero por alguna razón no quiso entrar. Esto es real.